Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, yo soy Emma García Prieto, la directora de CREO, el programa de jóvenes de FUSADES, y este sábado tenemos un segundo conversatorio con el presidente de FUSADES, el licenciado Miguel Ángel Simán, con la diferencia que el sábado pasado fue únicamente con los jóvenes del proyecto Academia Democracia. En esta ocasión, don Miguel nos pidió que también incorporáramos algunos jóvenes del proyecto Diálogos, que recién termina, manejado por nuestro programa hermano Fortas, con el apoyo de la Unión Europea, que estuvo trabajando con más de 1000 jóvenes a nivel nacional. En esta ocasión tenemos un grupo de entre 25 y 30 jóvenes de Diálogos que se van a conectar a la llamada, que les agradecemos muchísimo que se incorporen. Y para contarle un poco a don Miguel, tenemos varios jóvenes Diálogos que ahora son jóvenes Academia Democracia, entonces ahí hay un overlap bien interesante y logramos mantener ese vínculo FUSADES con los jóvenes al interior del país. Este conversatorio es en el marco del proyecto que tenemos en la fundación que se llama FUSADES Abierto, y la intención es justamente eso, abrir las puertas de FUSADES para que la juventud salvadoreña conozca más de cerca lo que hace la fundación, que conozca a las personas que lideran la fundación, y en esta ocasión, qué mejor ejemplo que tener al presidente de la fundación que nos está acompañando por segundo sábado consecutivo, que yo sé que ayer todavía le escribí ayer preguntándole, ¿está seguro que podemos hacer el conversatorio? Y me dice, tengo una agenda topadísima, pero los jóvenes son prioridad. Y de verdad que no me lo estoy inventando, lo podemos enseñar en la conversación de WhatsApp, y me encanta que él siempre hace tiempo para poder compartir con los jóvenes, tanto en FUSADES como ahorita vía Zoom. Así que, don Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Emma, y gracias a todos los jóvenes que se están incorporando esta mañana a este conversatorio. En particular, quiero agradecerle a esos masoquistas que probablemente me escucharon el sábado pasado y todavía quieren seguirme escuchando este sábado. Les agradezco doblemente. Estamos para atenderles, para servirles, y también para aprender de ustedes, porque yo sí reconozco que los jóvenes tienen mucho que aportar. Quiero empezar saludándoles y esperando que todos en sus casas se encuentren bien, de salud, junto a sus familias, junto a sus amigos. Y sé que la cuarentena no ha sido fácil, especialmente para estos jóvenes que son inquietos y que difícilmente se pueden mantener calmados en un solo lugar. Mantenerse en cuarentenados, estoy seguro que ha sido una gran experiencia, dura, pero una gran experiencia. Yo le comentaba a Emma que tal vez era oportuno, en beneficio de aquellos que no nos escucharon el sábado pasado, que me permitieran brevemente solo compartir nuevamente una lámina, que es una lámina en la que se resumen los 5 riesgos o los 5 retos que estamos enfrentando. Y creo que esta lámina de alguna manera enmarca bien la conversación que tenemos ahora sábado, y estoy seguro que en la medida que le explico, algunos otros jóvenes van a poderse ir incorporando a esta sesión. Así que mientras les damos tiempo para que se incorporen, permítame solo recordarles las consideraciones que planteamos en esta lámina. La primera, obviamente, es el gran reto que tenemos de cómo contener la pandemia y el contagio entre los salvadoreños. El segundo es cómo contenemos la recesión económica y cómo salvamos los empleos a la luz de las medidas drásticas que la pandemia ha obligado al país a tomar. Por otro lado, esta situación económica conlleva un gran reto en términos de las capacidades fiscales. Ustedes saben que El Salvador, antes de la pandemia, se encontraba en una situación fiscal delicada. Es decir, no solamente teníamos un déficit fiscal alto para el nivel de economía que tenemos, pero también tenemos un nivel de deuda alto y alguna limitación
en la liquidez, es decir, en el efectivo que hay disponible, que es necesario pues para atender las necesidades, pero que también es necesario como capital de trabajo para las familias y las empresas. En ese sentido hay grandes retos a nivel fiscal. Y el otro gran reto que tenemos es cómo manejamos esta crisis dentro del orden constitucional. Porque hay que recordar que jamás podemos violentar la Constitución. Y la Constitución ya permite el espacio para hacer los manejos necesarios dentro del orden y dentro del Estado de Derecho. Así que no tenemos que violentar la Constitución para poder atender una pandemia. Al contrario, el orden constitucional no solamente es un instrumento adecuado o es el marco adecuado para atender la pandemia y los grandes retos que tenemos, pero también es el marco adecuado para propiciar el diálogo político entre los diferentes sectores, porque es con los diferentes sectores que se tiene que sumar esfuerzos para atender los retos. Importante dentro de este orden constitucional, respetar los derechos individuales, los derechos de los ciudadanos, las libertades de los ciudadanos. Eso no se puede, esos derechos y esas libertades jamás se pueden atropellar. Y hacemos hincapié en ello. Y por último, hay que recordar que ante las cantidades de recursos de deuda que se están generando para paliar la situación de pandemia, y hemos escuchado pues que teníamos niveles de endeudamiento altos, se aprobaron 2.000 millones de dólares y recientemente hay una propuesta por otros 1.000 millones de dólares. Bueno, esta es una gran cantidad de recursos que se van a manejar desde el sector público y es importante, por lo tanto, que haya la debida rendición de cuentas para asegurar que los fondos van donde tienen que ir y que se han manejado con total transparencia. En ese sentido, estos son los 5 retos que tenemos como país y ciertamente son los 5 retos en los que FUSADES ha venido trabajando, proponiendo y debatiendo. Lo hacemos con buen ánimo, con el ánimo de colaborar, con el ánimo de buscar la verdad, con el ánimo de aportar razonabilidad a la discusión que se libra en los diferentes espacios políticos del país. En ese sentido, Emma, yo creo que habiendo recordado estos 5 retos que tenemos como país, desde luego me gustaría abrirlo a alguna ronda de preguntas. Sí me gustaría que fueran dentro de lo posible preguntas concisas para darle espacio lo más posible a todos los jóvenes que se han dignado a regalarnos un poco de su tiempo para estar juntos esta mañana. Gracias, don Miguel. Solo para recapitular las reglas, pueden hacer uso del raise hand o levantar mano que sale en su pantalla en la esquina inferior derecha. Tenemos una ronda, tengo 2 preguntas de parte de los jóvenes que al momento de inscribirse, igual que la vez pasada, ellos enviaron una serie de preguntas. Tengo 2 para iniciar la conversación, si quiere esas son las únicas que hago yo, y luego abriríamos el espacio para que los jóvenes, a través del uso de levantar la mano, puedan hacer la pregunta. Así como se les dijo en el correo, mantener por favor las preguntas en series de, vamos a tomar rondas de 3 para que don Miguel también tenga chance de contestar, pero que las intervenciones sean preguntas únicamente para darle chance a que los demás participen. Si se quedan entre los 30 a 45 segundos, mucho que mejor, porque así podemos generar una verdadera conversación y que darle la oportunidad a todos de participar. Si prefieren no hacerla en vivo y hacerlo a través del chat box, con gusto le pueden escribir y yo la puedo leer si prefieren hacerlo así o si tienen problemas de conexión. Yo sé que ahorita estamos, el ancho de banda del país está colapsando con todos usándolo al mismo tiempo desde nuestras casas, pero podemos ahí ir jugando con la tecnología. Así que para iniciar la primera ronda de preguntas, don Miguel quisiera, se la puede tirar las 2 de un solo si quiere y ahí usted conteste la que prefiere primero y así después iniciamos la conversación. Solo déjame agarrar para anotar, dale. Dele.
Primero, justamente sobre los 1.000 millones que usted está mencionando hace un ratito. Hace una semana se aprueban 2.000 millones de dólares para que la Asamblea Legislativa le apruebe al Ejecutivo para que vaya a conseguir ese dinero. Hay que aclarar que no es que el Ejecutivo ya cuenta con ese dinero, hay que ir a conseguirlo. Y ahora, bueno, ayer, a raíz de que el Ejecutivo ha empezado a trabajar su propuesta de reactivación económica a través de las iniciativas de ley que ha enviado a la Asamblea Legislativa, nos damos cuenta que están solicitando un adicional de 1.000 millones más, que en un país que cuenta con recursos sumamente limitados, que ya estamos muy endeudados, que el nivel de deuda en relación al PIB ya de por sí era muy alto. Entonces, ¿qué representarían esos 1.000 millones para el fisco, para la condición de endeudamiento del país? Y eso que representa, creo que al final se traduce en que nosotros los jóvenes somos los que vamos a venir a pagar esa deuda mucho más tiempo, y es una deuda que probablemente le va a llegar hasta nuestros hijos. Entonces, ¿de qué manera pudiéramos hacer esa relación de la deuda con la juventud? Uno. Y dos, ¿cuál mucho se ha atacado a la empresa privada a lo largo de los años? Yo creo que aquí hay que hacer una distinción, que la empresa privada no solamente es el gran empresario, la empresa privada es el emprendedor que todos los días sale a su restaurante, a su pupusería, a su tienda, y es gente que está sufriendo las consecuencias de la pandemia, que es cierto, tenemos que estar encerrados porque si no nos vamos a contagiar, pero también tiene que haber una manera en la que la economía no sufra, porque entonces vamos a tener dos pandemias: la pandemia de salud y la pandemia económica, que la gente también necesita comer. Más allá de la crítica siempre al empresario, que hemos visto que sí ha participado, que sí ha estado de cierta manera activo desde que inició todo este proceso, apoyando a los centros de contención, apoyando desde las pupuserías que han estado donando alimentos, hasta la empresa de internet que ha llegado a ponerles internet al centro de contención. Pero más allá de meternos en qué ha hecho, qué sector, yo quisiera saber su valoración como presidente de FUSADES de cuál debería de ser el rol del sector privado ante esta crisis. ¿Qué tipo de liderazgo pudiera ejercer? Y esto sí lo quiero saber como presidente, o sea, su opinión como presidente de la fundación. Muchas gracias, Emma. Son dos preguntas amplias. Déjame tratar de ser muy escueto para darle oportunidad a los jóvenes que puedan hacer también otras preguntas. A ver, en relación a la propuesta de 1.000 millones de dólares para reactivar la economía, primero nada más recordar que esto es el fruto de una negociación que la gremial ANEP, que es la entidad que representa a todos los empresarios del país, pues ellos con esa representatividad han estado conversando con el gobierno, no necesariamente en un ámbito muy afable, al contrario, entiendo que ha sido muy tortuoso, pero con el espíritu de buscar acuerdos han logrado aterrizar algunas propuestas. Entiendo que esas propuestas se presentaron formalmente el día de ayer a la Asamblea Legislativa. Nosotros logramos conseguir el día de ayer como FUSADES copia de las iniciativas de ley que el Poder Ejecutivo le presentó al Poder Legislativo. Entiendo que en su momento estas iniciativas de ley pues se van a discutir en la Asamblea Legislativa. Mientras tanto, nosotros con los equipos de FUSADES ya empezamos a analizarlas para entenderlas no solamente en cuanto a su contenido, sino que también en cuanto a sus implicaciones. No voy a adelantar ninguna conclusión porque obviamente sería irresponsable de parte de nosotros si no hemos estudiado adecuadamente dichas propuestas. Quiero señalar, sin embargo, que en efecto cualquier esfuerzo de parte del sector privado junto con el gobierno central por buscar acuerdos lo vemos de entrada como positivo. Este país tiene que sumar esfuerzos y eso incluye a todos los sectores
para poder sobreponer los retos que tenemos. Uno de los retos, ya lo mencionaba en la lámina inicial, no es solamente contener la pandemia, sino que además de contener la pandemia, necesitamos contener la recesión, porque están en riesgo cientos de miles de empleos, no solamente del sector informal, sino que también del sector formal. Y recuperar esos empleos, si los dejamos caer, si los dejamos morir, puede tomar más de 2 años. Nosotros estimamos en FUSADES, estudiando escenarios y estudiando la historia de El Salvador en momentos de crisis, qué tantos empleos se habían perdido en otras ocasiones. Y con base a eso estimamos que fácilmente, en la medida que la economía, debido a esta recesión económica, puede caer y que en efecto está cayendo, y estimamos que esa caída puede rondar a que el PIB de El Salvador puede cerrar en menos 5%. Ojo, es un 5% negativo de crecimiento del PIB, es decir, del crecimiento económico del país. Y ante un escenario así, pues hemos estimado también que al menos se pueden perder 100,000 empleos solo del sector formal, más los del sector informal. Esto es sumamente peligroso, sumamente peligroso. Y en la medida que las empresas también quiebran, en esa medida también significan menos impuestos para el fisco, es decir, menos impuestos que recibe el Ministerio de Hacienda para poder pagarle a los maestros, a los médicos, para construir la infraestructura, etc. Por lo tanto, atender la economía es fundamental. Y ojo, como lo hemos venido señalando desde FUSADES, no nos dejemos encajonar en que es salvar vidas o salvar la economía. No es así, es ambos. Hay manera de buscar un balance entre salvar vidas y salvar la economía. Otros países lo están logrando. No tenemos que tener miedo de buscar creativamente esas alternativas que le dan salida al país. Habiendo dicho eso, aquí lo importante es salvar los empleos, decía. Y en ese sentido, vemos con buenos ojos que el sector privado, a través de la ANEP, se ha estado sentando con el gobierno para dialogar y buscar acuerdos. Desde luego, hemos visto, por lo que se ha publicado en las noticias, que hay un esfuerzo por recaudar $1,000 millones adicionales, y estos 1,000 millones van orientados en diferentes programas que, como ya dije, estamos estudiando, y que algunos programas van en efecto en calidad de subsidio al empleo, es decir, busca asegurar que los empleados del sector público de las pequeñas y medianas empresas puedan recibir un subsidio económico para subsistir mientras se continúa con la cuarentena. Y por otro lado, también entiendo que parte de esos $1,000 millones, lo que se propone es encauzarlos en créditos blandos para las pequeñas y medianas empresas, y de esa manera tengan capital de trabajo para poder reiniciar operaciones, porque es importante rescatar a todas estas empresas que generan cientos de miles de trabajos. En ese sentido, de nuevo, nosotros lo vemos con buenos ojos. Sin embargo, nos preocupa que de entrada era un gran reto los $2,000 millones de deuda en la primera aprobación que se había hecho semanas atrás, porque esto nos elevaba el nivel de deuda del 72% a casi un 85%. Y en la medida que la economía cae, pues eso se incrementa todavía más. Y si ahora le agregamos $1,000 millones de deuda adicional, eso significa que estaríamos bordando al final del año fácilmente en niveles de 100% de endeudamiento sobre nuestra economía. Y eso nos preocupa porque es insostenible. Es decir, nos preocupa que lo que nos preocupa es que se está discutiendo con mucha facilidad el endeudamiento sin entender no solamente que allá afuera está difícil levantar el financiamiento, es decir, está difícil conseguir préstamos, sino que también nos preocupa el hecho que no se está discutiendo cómo se va a pagar a futuro
es endeudamiento. Y ese endeudamiento, créanme, no lo vamos a estar pagando los que ya estamos mayorcitos, sino que es un endeudamiento que son los jóvenes los que van a terminar pagándolo. Y ustedes van a creer y van a decir, no, pero es que eso no lo vamos a pagar nosotros, eso lo van a pagar las grandes empresas. No es así. Sí, en efecto, las grandes empresas pagan y pagan una buena porción de esos impuestos para hacerle frente a la deuda, pero al final todos terminamos pagándolo. Y si ustedes se fijan, muchas de las medidas que el gobierno con el Fondo Monetario han venido conversando tienen que ver con incrementos de impuestos. Entonces, desde ya nos están anunciando el incremento de impuestos y eso significa que el pago de esos endeudamientos va a salir de la bolsa de todos, incluyendo de la bolsa de ustedes que me están escuchando. No crean que por ser jóvenes no tienen nada que ver en esto. Al contrario, tienen muchísimo que ver, probablemente incluso más que los viejos como yo. Entonces, tienen que ponerle atención a esto porque tenemos que cuidar que El Salvador tenga una economía sana, que tenga finanzas sanas, que aseguren la sostenibilidad en el futuro. Entonces, son esos aspectos los que nos preocupan y en su momento, como FUSADES, vamos a salir con algunas reflexiones y recomendaciones alrededor de estas propuestas que se han presentado a la Asamblea Legislativa. En relación al segundo punto sobre el rol de la empresa privada, me dijiste, sí, aquí ya lo anoté. Sí, concuerdo contigo, Emma. Yo creo que no debemos de olvidar que el 90 y pico % de las empresas en El Salvador y en la mayoría de lugares en el mundo, más del 95% de las empresas son empresas pequeñas y medianas. Así es en El Salvador y por lo tanto, cuando hablamos de empresas, no estamos hablando, como dicen muchos ideólogos, de los ricos y de las grandes empresas. Estamos hablando de toda la gama, desde micro, pequeña, mediana a gran empresa. Y todos esos enfrentan retos en diferentes escalas, pero sí los mismos retos. En estas situaciones, muchos, desde luego, van a criticar, y eso es bien típico en nuestro país, criticar al sector privado. Muchas veces, como dije ya antes, son críticas fundamentadas en ideologías que son, en mi opinión, muy ajenas al DNA salvadoreño, al ADN salvadoreño, perdón, y es decir, muy alejadas de los genes de los salvadoreños, pero que siempre están ahí justamente de alguna manera contaminando el pensamiento y la discusión, el debate sano. En ese sentido, esas críticas contra el sector privado yo creo que hay que verlas con perspectiva. Yo no estoy diciendo que todos en el sector privado son santos. Sabemos que pícaros hay en todos lados, en todas las profesiones, en todos los sectores, no solo en el sector privado. Pero eso no significa que podemos generalizar. Creo que hay que ver con perspectiva y entender cuál es el rol que tiene cada uno en la sociedad. Y el sector privado tiene un rol fundamental y es de producir bienes y servicios. Y tiene un rol fundamental en cuanto a cumplir con la ley y pagar impuestos. Y gracias a esos impuestos, todos los programas sociales que un gobierno puede ejecutar. Si un gobierno es incapaz en facilitar y ejecutar programas sociales, eso no es culpa del sector privado. Es culpa de quienes manejan los recursos y los impuestos que el sector privado paga, los impuestos que pagamos todos. Entonces creo que hay que ser muy cuidadoso de cómo se critica. Ahora, en cuanto al rol de la empresa privada en estas situaciones, miren, déjenme tal vez compartirle un par de ideas, porque yo sí creo que el sector privado tiene mucho que aportar. Ustedes saben que en una sociedad, pues el sector privado genera empleos, el sector privado genera impuestos, ya lo dijimos, pero también hay algo más importante que muchas veces se pasa desapercibido. Y es que el sector privado, en la medida que le toca
vincularse con el resto del mundo. El sector privado salvadoreño tiene mundo, es decir, ha tenido una ventana hacia el resto del mundo, ya sea porque le ha tocado desarrollar relaciones comerciales allá afuera con gente de otras culturas, de otras maneras de pensar, de otros sistemas. Y esa exposición de los empresarios con el resto del mundo no solo les permite tener conexiones, es decir, el network internacional, sino que también les permite tener un know-how, es decir, el conocimiento de buenas prácticas que se han aplicado en otros países. Además, el empresario por su naturaleza es innovador, es creativo. Y en ese sentido, ante crisis de esta naturaleza como la pandemia, que nos agarra a todos con las debidas, de una manera inesperada y sin la debida preparación, pues ahí es cuando más innovación y creatividad necesitamos. Los empresarios tienen talento especial para aportar ideas, conocimiento, buenas prácticas, innovación. Y no los podemos dejar fuera. Al contrario, tenemos que motivarlos a que se sumen al esfuerzo. Ellos tienen mucho que aportar porque tienen talento. Y esos talentos hay que motivar a que lo pongan a la disposición de la patria, a disposición de nuestro país. Y quiero señalar que los empresarios van a aportar en la medida que se les permita. Porque en la medida que hablamos mal de ellos, los acosamos, los insultamos, lo único que estamos haciendo no solamente es humillándolos, no solamente los estamos callando, sino que también a muchos los estamos desmotivando de seguir invirtiendo en nuestro país. Así que tenemos que ser bien cuidadosos. Todas las personas talentosas, incluyendo empresarios, tienen mucho que aportar y lo van a hacer en la medida que se les facilita poder aportar. Así que con esto te respondería la segunda pregunta, Emma. Sí, gracias, don Miguel. A ver, ahora, si quieren que hagamos la primera ronda de preguntas de parte de ustedes, solo si me ayudan levantando la mano para poder llevar el control. ¿De quiénes la levantan? Veo primero a Daniel Maldonado. Dame chancecito, Daniel, solo que me levanten la mano 2 personas más para que podamos hacer la ronda con los 3 primeros. Óscar Alvarenga, número 2, y Javier García, número 3. Así que con estos 3 primero vamos a cerrar la ronda. Si querés, Daniel, podés activar tu micrófono. Sí. Buenos días, mi nombre es Daniel Maldonado y mi pregunta es la siguiente. A su criterio, ¿es suficiente las medidas dadas por el gobierno para proteger la economía de las empresas y así no quebrarlas? ¿O si deberían abrir todas las empresas bajo ciertas modalidades para prevenir el aumento de la pandemia? Perfecto. Muchas gracias, Daniel. Ahora, adelante, Óscar. Buenos días, don Simán. Mi duda es si no se ha considerado que en el corto plazo, si bien la deuda puede ayudarnos a salir de una crisis, en el mediano plazo las políticas fiscales contractivas que acompañan una deuda en realidad estancarían el crecimiento en el mediano plazo. Gracias, Óscar. Javier. Por supuesto, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes, la verdad. En realidad, mi pregunta va dirigida al periodo luego de cuarentena, y es que me gustaría conocer, según su visión y según la visión de FUSADES, ¿qué será más importante luego de pasado el periodo de cuarentena? La reactivación de la economía a partir del fortalecimiento de las pymes y de los emprendedores, es decir, el sector privado al que usted le ha dado una gran relevancia en este comentario que ha estado haciendo hace poco, o el fortalecimiento del Estado a través de las instituciones para poder afrontar mejores crisis en el futuro y la próxima recesión económica que, bueno, ya estamos en la actualidad en esa recesión económica. Entonces, hacer un balance entre ambas perspectivas. ¿Qué será más importante luego de la crisis? Gracias. Excelentes preguntas, jóvenes. Gracias, Daniel, Óscar, Javier. Excelentes preguntas. Muchas gracias. Y gracias por no tener miedo de ser los primeros. A ver, en relación a las medidas del gobierno,
que si son suficientes en este sentido hacia con la reactivación económica. Miren, nosotros desde el primer momento, cuando se vino la pandemia y se introdujeron las medidas drásticas, hicimos un análisis de los diferentes escenarios. Y lo que vimos era que en efecto había que prepararse para contener la pandemia y los contagios, pero que por otro lado pues íbamos a tener una recesión. La recesión no se inició allá afuera, sino que se inicia localmente, en nuestra economía, en la medida que se tomaron las medidas necesarias. Entonces, ahora sí, en el mundo entero se está generando una contracción económica, una recesión, y en ese sentido va a venirse a sumar a la contracción económica que ya se había iniciado en El Salvador. Entonces, cuando vimos esos dos grandes retos, dijimos, bueno, ¿cómo se apalea esta crisis? Y nos dimos cuenta que si bien se podía hablar de algunas medidas y de algunos programas de inversión que de alguna manera pudieran reactivar la economía, nos dimos cuenta de dos cosas. Primero, que el país estaba demasiado endeudado y que no iban a haber suficientes recursos para poder, o suficiente capacidad, más bien dicho, para poderse endeudar. Y segundo, que pese a que hiciéramos las gestiones y se aprobaran préstamos en nuestra Asamblea Legislativa, iba a ser bien difícil obtener la liquidez allá afuera porque los mercados internacionales están secos. Es decir, allá afuera en el mundo, la gente está cuidando su cash, cuidando su efectivo y por lo tanto no está muy interesada en invertir en títulos de otros países y probablemente tampoco en invertir en títulos de El Salvador porque los títulos cayeron debido a su debilidad fiscal, a su debilidad financiera que El Salvador está experimentando. En ese sentido, pues dijimos, ¿qué hacemos? Y nos vimos en la situación de reconocer que la única salida viable para El Salvador era reactivar la economía, pero más que con proyectos o programas de inversión desde el sector público, lo que se necesitaba era la apertura gradual de las empresas para reactivar la economía y desde luego, y quiero enfatizar, desde luego, tomando las medidas de prevención. Es decir, todas las empresas tienen que introducir los protocolos de prevención para asegurar que se contiene cualquier brote de contagio. Pero lo que dijimos es, el país no va a salir si solo se endeuda. El país no le queda más que reaperturar gradualmente los sectores económicos y hacerlo de una manera inteligente y con el debido cuidado con los protocolos higiénicos. En ese sentido, nosotros argumentamos desde hace más de un mes, que era importante que gradualmente las empresas pudieran aperturar sus operaciones, es decir, que tú puedes empezar, que una empresa, guardando el distanciamiento social y las medidas que ya decía antes, poder aperturar operaciones en, digamos, un 20%, luego un 40%, y así gradualmente en el tiempo. Si una empresa lograba operar, digamos, a un nivel del 40%, tal vez no iba a lograr consolidarse, pero por lo menos iba a lograr un nivel de ingreso que le permitía hacerle frente a sus compromisos y desde luego le iba a permitir un flujo para poder pagar los salarios de sus empleados y no tener que despedir. Y por eso fue nuestra insistencia de una apertura gradual. Yo sé que a algunos les da miedo, pero miren, miedo nos tiene que dar que los salvadoreños se queden desempleados, porque por cada salvadoreño que se queda desempleado, hay una familia de 5 detrás de ese empleo. Y tener a la población desempleada, sin ingresos para comprar comida, eso también mata, dijimos. Y en ese sentido, no debemos de tener miedo, ese miedo que genera el pánico y la ansiedad de una pandemia. Tenemos que ser inteligentes, prudentes, pero sí
estamos claros que la única alternativa que El Salvador tiene para salir adelante de esta crisis es aperturando los sectores económicos gradualmente y con los debidos protocolos. Así que con eso, Daniel, te respondo, porque en efecto no vemos que va a ser, está haciendo, se va a salvar al país, no es cierto. La deuda no va a aguantar, el dinero se va a acabar y en ese sentido la solución sostenible es aperturar la economía. En relación a la pregunta que nos compartía Oscar sobre la política fiscal y el estancamiento de mediano plazo, muy buena pregunta. En efecto, quiero comentarte, Oscar, lo siguiente. En la medida que un gobierno se va endeudando más, y por favor, miren, yo quiero que me entiendan que yo no estoy criticando necesariamente al gobierno actual, estoy hablando en términos generales, en cualquier gobierno. En la medida que un gobierno se va endeudando, lo que hace es jalar liquidez, es decir, jalar dinero de la economía para ocupar ese dinero en sus gastos. Eso significa que al jalar dinero, las tasas de interés del dinero que los bancos pueden ofrecerle al sector privado, al haber menos dinero, la tasa de interés tiende a subir. Hay un efecto, hay una consecuencia natural cuando el gobierno central jala dinero, reduce la cantidad de dinero en el mercado y por ende el precio del dinero, la tasa de interés, se incrementa. Y eso significa justamente, Oscar, como tú bien lo planteabas, una contracción adicional en la economía. Entonces, tenemos que cuidar que no tiene sentido que para reactivar la economía vamos a endeudar al Estado, el Estado para endeudarse va a jalar dinero del mercado y eso significa subirle las tasas a los privados. No tiene sentido, porque entonces estamos ahogando de nuevo a las mismas empresas privadas en la medida que se les va subiendo las tasas de interés. Y no solo a la empresa privada, a todos los privados, incluyendo a las familias, a los trabajadores, porque en la medida que tienen préstamos para pagar la casa y las tasas de interés suben, entonces las cuotas de pago mensual también se incrementan. Y todo eso significa que se genera una contracción económica. Entonces, justamente hay que tener cuidado porque esa contracción económica puede llevarnos a un estancamiento en el mediano plazo, como bien Oscar lo estaba planteando. Es algo que tenemos que preocuparnos, ¿verdad? Y desde luego, ya lo dije, en la medida que el Estado o el gobierno central se endeuda, en esa medida el gobierno central tiene que pagar más intereses y en la medida que el gobierno tiene que pagar más intereses, pues en esa medida tiene que subir los impuestos. Y si subimos los impuestos, menos empresarios pequeños, medianos, grandes, van a estar interesados en invertir en El Salvador porque el nivel de impuestos es superior a los impuestos que se cobran en otros países de la región. De hecho, El Salvador ya estaba entre los países donde se pagan más impuestos, no solamente en el impuesto de la renta, que es el más alto de toda la región centroamericana, sino que también es probablemente uno de los países, no probablemente, es en efecto uno de los países de la región donde más tipos de impuestos se pagan. En los últimos 10 años se introdujeron más de 33 nuevos impuestos, incluyendo el incremento de 3 impuestos que ya existían. Lógicamente, eso no genera un ambiente favorable para atraer inversionistas internacionales y así como también inversionistas nacionales que quieran desarrollar sus proyectos acá. Y algunos dicen, no, hombre, si en El Salvador me cobran 30% de impuesto, mejor me voy a Guatemala o me voy a Honduras, donde me permitiría hacer la inversión, desarrollar el proyecto con menos impuestos. Entonces, en efecto, tu pregunta es importante, Oscar, porque la situación fiscal conlleva
o tiende a conllevar un potencial estancamiento en el mediano plazo. La tercera pregunta que me planteaba Javier, es muy importante también, era sobre post-cuarentena. ¿Qué era más importante? Si reactivar el sector privado, las pymes o fortalecer el Estado. A ver, es una pregunta bien importante y en el fondo está planteando el gran dilema que siempre se ha discutido políticamente en El Salvador. Y aunque no necesariamente se habla de la misma manera, pero en el fondo es esa la discusión. ¿Cuál es el nivel de Estado que queremos para El Salvador? Y nada más déjame aclarar un concepto. Tú hablas del fortalecimiento del Estado. Y en eso no debemos de tener miedo de señalar que es importante el fortalecimiento del Estado. No importa que seas de derecha, de izquierda, no importa que le simpatices a un color o al otro color, no importa que si te consideras un capitalista o si te consideras, en mi opinión, un socialista o socialista moderado. Yo creo que hablar del fortalecimiento del Estado tiene diferentes connotaciones. Yo quiero aclarar la mía. El fortalecimiento del Estado para mí tiene que ver con la efectividad del Estado. Y por lo tanto, si tú me planteas que si debemos de lograr una mayor efectividad del Estado, yo te voy a decir totalmente que sí. Necesitamos fortalecer al Estado en su capacidad de ser efectivo. Porque si ustedes se ponen a pensar, el Estado tiene una labor fundamental y es, recibe impuestos de parte de todos los ciudadanos, ya sean en su capacidad individual o emprendedora, y con esos impuestos el Estado los transforma para llevarle beneficios a la población. Ese es el rol fundamental del Estado. ¿Cuáles son esos beneficios? Bueno, son los beneficios que otorga a través de los diferentes programas y funciones que tiene. Es el Estado quien debe de brindar justicia. Es el Estado quien tiene que brindar seguridad. Es el Estado quien debe de velar por la educación en El Salvador, porque tengamos un sistema de salud adecuado, moderno, efectivo. Es el Estado quien debe de velar por aquella infraestructura pública que le compete al sector público. Y por ende, si nosotros no tenemos un Estado fortalecido, es decir, un Estado efectivo, lo que está pasando es que los beneficios no se van a dar. ¿Por qué? Porque el Estado se consume los recursos que no se traducen en beneficios. Se traducen en una gran cantidad de salarios, gastos muchas veces injustificados. Hemos visto en el pasado ya muchas historias de corrupción, así como también historias de derroche. Y todo eso significa una merma en los beneficios que van a recibir los ciudadanos. Por lo tanto, sí hay que fortalecer el Estado. Hay que fortalecerlo porque necesitamos transformarlo de tal forma que sea eficiente, que sea efectivo y pueda llevar calidad de programas de salud, de educación a toda nuestra población, calidad de infraestructura a toda nuestra población. Y por eso la importancia de eficientar el Estado, la importancia de fortalecer su capacidad. Habiendo aclarado eso, Javier, quiero decir que para mí fortalecer el Estado no es necesariamente agrandarlo, porque muchos interpretan que fortalecer el Estado es agrandarlo, y eso no es cierto. Agrandar el Estado no significa necesariamente que los ciudadanos van a recibir mejores y mayores beneficios. Lo más seguro es que el Estado termine gastándose todos esos recursos en la medida que crece y no van a llegar los frutos y los beneficios a la gente. Por eso tenemos que ser bien cuidadosos en qué nos referimos o a qué nos referimos cuando hablamos de fortalecimiento del Estado. Yo creo que el Estado, por lo tanto, Javier, tiene que ser un Estado fortalecido en su capacidad de efectividad para facilitar a un sector privado, es decir, a todos los ciudadanos privados, a que desarrollen sus sueños. Porque todos tenemos sueños.
sueños que queremos desarrollar. Y el Estado lo que tiene que hacer es facilitar, no hacernos la labor, sino que facilitarnos el espacio, ¿verdad? Facilitarnos con las herramientas para nosotros poder desarrollar con dignidad, con nuestro propio esfuerzo, esos sueños que nos hacen sentir el éxito de haber logrado una meta. Pero el Estado no lo va a hacer por nosotros. El Estado debe de facilitarlo y debe de facilitarlo con la efectividad y el apoyo que las instituciones tienen que brindar gracias a la eficiencia y a la efectividad en su funcionar en general. Creo que con esto respondo también la pregunta de Javier. Emma, si quieres hacemos otra ronda. Sí. Súper bien. Tengo ahorita, vi que Frank había levantado la mano la primera ronda, así que Frank, si querés empezar tú, de ahí tengo a Claudia y ahorita veo a Stanley. Vamos a quedarnos con estas tres. Michael, te prometo que tú vas a ser el primero de la siguiente ronda, ahorita te apunto, así que démosle con Frank primero. Bueno, gracias. Buenos días. Tenía la pregunta, bueno, quizás esta pregunta tendría que haberla hecho o tengo que hacerla en las próximas semanas, pero según cómo se mira la economía y cómo estamos en una recesión, al salir de un estado crítico como estamos ahora en la pandemia, ¿cuáles serían las posibles medidas que podría tomar el país, tomando en cuenta el sector público y el sector privado, para lograr levantar en lo que se pueda la economía local? Perfecto. Claudia. Hola, buenos días, licenciado Osman. Muchas gracias, en primer lugar, por este espacio y tener este tiempo con nosotros. Mi pregunta va orientada un poco a cuál sería el rol de las ONGs o de otras organizaciones que están trabajando también en temas de proyectos sociales. ¿Cuál debería de ser el rol de estas instituciones en esta crisis o como para ayudar o velar por la ejecución de otros proyectos o poder monitorear la cooperación internacional o nacional para desarrollar proyectos que puedan ayudar en esta reactivación económica? Gracias. Gracias, Claudia. Stanley. Buenos días a todos. Es un gusto poder participar en este conversatorio. Según el Ministerio de Hacienda, a pesar de intensificar los programas de auditorías, fiscalización y control de los tributos, continúa la elusión y evasión de impuestos. De hecho, se va de cerca de 2.6 puntos del IVA, equivalente a 750 millones de dólares. En vez de aumentar la tasa de los impuestos actuales o crear nuevos impuestos, podemos mejorar la eficiencia de la recaudación fiscal. ¿Es esa una vía viable? ¿De qué forma se puede mejorar la eficiencia? Gracias. Perfecto. Don Miguel, buena suerte, porque están yuca esas preguntas. A ver, no sé, no logré escuchar si la tercera pregunta la hizo Stanley. ¿Era el nombre? Sí, Stanley, sí. Y gracias, Stanley. Perdona que se cortó, no logré escucharte el nombre. La última parte de tu pregunta me dijiste, ¿cómo evitar? Dijiste, y se te cortó. Que si es una medida, él pregunta que si a través de evitar la elusión y la evasión fiscal se recaudarían 750 millones de dólares y que si esa es una medida viable en vez de tener que aumentar impuestos. Ok. A ver, muchas gracias, jóvenes. Frank, en relación a las medidas ante la recesión y la situación crítica que vivimos, yo sí creo que la labor que hacen los ciudadanos a nivel local es fundamental. Y quiero conectar esta pregunta tan importante que tú has hecho con las preguntas anteriores. Cuando tú me vistes hablando de la eficiencia que debe de tener un gobierno, no solo me refiero a la eficiencia que tiene que tener un gobierno a nivel nacional, sino que la eficiencia también aplica a los gobiernos municipales, a los gobiernos locales. Es decir, como ciudadanos tenemos que velar para que los gobiernos locales también manejen los recursos que reciben
los manejen con transparencia, con eficiencia, para mitigar las necesidades que la población en sus localidades tiene. Y de igual manera, una municipalidad tiene una serie de medidas, de reglamentos a nivel local que tiene que cuidar, porque puede de alguna manera hacerle imposible la operación a muchos empresarios locales. Entonces, un gobierno local lo que tiene es que dar por la empresarialidad a nivel local, porque eso va a generar una dinámica económica a nivel local y por ende eso va a generar empleos a nivel local. Por lo tanto, así como el gobierno nacional, el gobierno local también tiene que facilitar a esa dinámica económica que genera empleos. Por lo tanto, yo siempre he creído, Frank, en la importancia de la descentralización del Estado en El Salvador. Yo sé que hay muchos colegas y amigos míos que me atacan cuando yo hablo de esto. Muchos solamente hablan de la corrupción que hay en las municipalidades. Y déjame decirte, yo tuve el privilegio, cuando fui servidor público, fui ministro en el gabinete de gobierno entre el año 99 y 2004, y durante ese periodo de tiempo no solamente daba seguimiento a la inversión pública como ministro del gabinete, sino que también fui presidente del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local. Y ahí pude constatar que teníamos gobiernos municipales increíbles, gente comprometida, alcaldes comprometidos con sus comunidades, tratando de ver cómo les ayudaba a salir adelante. Porque son los gobiernos locales, son los alcaldes los primeros que están dándole la cara a sus comunidades en tiempos de crisis, en tiempos de emergencia. Y yo creo en la descentralización porque el Estado necesita apoyar a estas municipalidades y hay que darles los recursos. Y es cierto, ojo, también a nivel local hay corrupción y probablemente mucha corrupción, pero eso no significa que todos los alcaldes y todos los miembros de los consejos municipales son corruptos. Al contrario, yo doy testimonio de gente que está dando todo lo que puede por sacar adelante su municipio y su comunidad. Es gente admirable. Y déjame decirte que muchas veces yo constaté que los gobiernos locales podían ser más eficientes que el mismo gobierno central en llevar los beneficios para la población. De hecho, era ministro del gobierno y me tocó enfrentar y coordinar las labores de emergencia y de reconstrucción durante los terremotos del 2001. Y déjame decirte, nosotros en aquel entonces no tuvimos miedo de apoyarnos en los alcaldes. No solamente les canalizamos recursos, sino que desarrollamos con ellos diferentes programas y medidas de reinversión, de reconstrucción, para que de la mano con ellos sacáramos a las comunidades adelante en cuanto a la reconstrucción de sus viviendas, la reconstrucción de la infraestructura, etc. Por lo tanto, en una crisis como esta, Frank, sí es importante que el Estado no tenga miedo en canalizar muchos de los programas y medidas a través de las municipalidades. Ahora, que si hay un problema de corrupción, bueno, pues entonces atendámoslo. ¿Cómo se atiende un problema de corrupción? Asegurando que hay transparencia, que hay medidas, que la población está informada de qué es lo que está recibiendo la municipalidad para que exija que los recursos vayan a donde tienen que ir. Y desde luego una municipalidad tiene que tener un plan de trabajo, en este caso un plan de emergencia para atender las necesidades locales y de esa manera asegurar que los fondos que recibe van adecuadamente donde tienen que llegar. Eso de la transparencia tiene que también monitorearse no solo desde la ciudadanía, sino que también desde los entes contralores. ¿Cuáles son los entes contralores? Los auditores y la Corte de Cuentas, por mencionar algunos. Por lo tanto, debemos de lograr que los gobiernos locales se abran
cuanto a cómo manejando los dos, así todos velamos porque los fondos se utilicen con transparencia y con efectividad. Pero muy importante, porque si nosotros trabajamos de las manos con los alcaldes, entonces vamos a reactivar las economías locales y generar localmente. Y eso tiene otro, y es que eso ayuda a contener que no haya centros urbanos o que haya emigración hacia otros países. Sí, es cierto, hay muchos alcaldes que lamentablemente, como también otros políticos y presidentes están envueltos en corrupción, todos lo sabemos. Bueno, pues hay que echar todo el peso contra estos corruptos y asegurarse en las próximas elecciones los ciudadanos no votan por esos corruptos. Pero eso no significa que vamos a generalizar y condenar a todos los alcaldes cuando dentro del gremio de alcaldes y sus consejos municipales hay que realmente merece todo nuestro respeto y nuestra... Para que me emociono con esto, Frank, pero yo sí que la gente a nivel local para formar su propio destino y no tenemos que tener miedo de apoyarlos. Sobre Claudia, porque en ella hay un espíritu de acción, hay un compromiso. En su momento nosotros estuvimos comprometidos con el país y seguimos comprometidos desde luego, pero en su momento de jóvenes estábamos comprometidos viendo dónde podíamos ayudar. Yo le comentaba al grupo de jóvenes de la sesión anterior cómo a mis 22 años yo estaba colaborando en el terremoto de 1986, recibiendo la ayuda en el aeropuerto del afectada. Y desde luego, especialmente dentro de San Salvador, donde tuvimos muchos fallecidos y muchos afectados. Y no hablo solo por mí, sino que de muchos de mis amigos que siempre estuvimos en los momentos difíciles de nuestro país. Igualmente ustedes, jóvenes. Ustedes son jóvenes que están viviendo una experiencia. Entiendan que Dios nos está dando la oportunidad a través de esta pandemia de vivir algo diferente, de vivir algo que nos saca de nuestras cajas de confort para experimentar algo diferente. Y en la medida que experimentamos algo diferente, aprendemos. Y ustedes deben de tomar esta oportunidad, como yo también la estoy tomando, como una oportunidad de aprender. Lo que estamos viviendo es una aventura que conlleva ansiedades, que conlleva riesgos y miedo ciertamente, pero que el miedo no nos paralice de hacer algo por los demás. Y en ese sentido me encanta tu pregunta, Claudia, porque en efecto, ustedes jóvenes tienen que organizarse. Hay diferentes maneras de apoyar. Y no necesariamente se trata de salir a las calles. Se trata de ver cómo se organizan en diferentes maneras. Déjame tal vez adelantar 2, 3 ideas que se me ocurren muy espontáneamente. La primera es, hombre, ¿por qué no fomentan círculos como estos, conversatorios a través de estos medios, para poder discutir los problemas del país con respeto? Y no dejen que las cargas ideológicas que han contaminado la mente de nuestros compatriotas arruinen y destruyan esa capacidad de diálogo y debate entre ustedes los jóvenes. Tenemos que aprender a dialogar y debatir. Nosotros en FUSADES hemos dicho que en FUSADES reconocemos con humildad que nosotros no tenemos la verdad. Pero por eso mismo, porque no la tenemos y la buscamos, estamos continuamente dialogando, investigando, debatiendo, porque queremos encontrarla. Y de igual manera, ustedes no tienen que tener miedo
de conversar, de dialogar, de debatir con respeto, haciéndose las preguntas correctas. Y al hacerse las preguntas correctas van a ir encontrando opciones de respuestas. Y poco a poco, esa es la manera en que uno va desarrollando la capacidad de pensamiento crítico y la capacidad de encontrar respuestas a los retos que se nos presentan. ¿Por qué no entonces organizan en medios como este reuniones entre ustedes para discutir temas? O, por ejemplo, otro tipo de iniciativas, Claudia, ¿por qué no organizan la manera en que pueden recaudar víveres? Yo sé que muchos de ustedes se encuentran en necesidad de víveres probablemente, pero estoy seguro que tienen las energías suficientes para organizarse y hacer gestiones que les permita conseguir ayuda, conseguir víveres y de esa manera repartirlos entre la comunidad, entre aquellos que más los necesitan. Y sin miedo, hombre, tomando las medidas necesarias, pero sin miedo de salir a la calle a ayudar al vecino, al vecindario, a la comunidad. ¿Por qué no sumarse con los gobiernos locales para ver de qué manera ayudar? No estoy hablando de sumarse a partidos políticos, ni sumarme porque el alcalde me cae bien, o al contrario, no me voy a sumar porque el alcalde me cae mal. No, nada de eso. Aquí estamos hablando de compatriotas, ver cómo sumamos esfuerzos y ustedes pueden organizarse para desarrollar iniciativas que puedan llevar víveres a la gente. Estoy seguro que hay otros proyectos que ustedes pueden desarrollar. Pueden también, como lo están haciendo conmigo, crear foros donde puedan invitar expertos en otros temas. Ahí hay gente que está sumamente interesada y que estaría entusiasmada en poder conversar como yo estoy teniendo el privilegio con ustedes. Ustedes pueden organizarse e invitarlos a que les platique sobre tal tema y discutir. Cada uno tenemos una perspectiva diferente. Hombre, sumar todas ellas estoy seguro que nos va a dar buenos resultados. Nos va a aprender, nos va a enseñar a conocer diferentes perspectivas y a ser más críticos. Estas son las que se me ocurren, Claudia, pero no tengan miedo de ser creativos. No tengo que hablarles de las tecnologías de información. Ustedes son bien ávidos para eso. Es decir, hoy con las tecnologías de información se pueden hacer un montón de cosas. Con la tecnología en general se puede hacer un montón de cosas. Miren, yo estoy impresionado y creo que lo comenté la vez pasada. El doctor Picardo, que es un académico, investigador de la Universidad Francisco Gavidia, ellos, ante la carencia de respiradores para atender a las personas en estado crítico por el COVID-19, ante esa carencia de respiradores en todo el mundo, el doctor Picardo, con un grupo de gente técnica, se han inventado un prototipo de respirador y están viendo cómo lo pueden desarrollar acá en El Salvador. Probablemente no va a ser el respirador más sofisticado del mundo, pero al final del día es un respirador y ante la ausencia de respiradores, cualquiera es bueno para salvar una vida. Y me encanta porque refleja ese espíritu emprendedor. Y los salvadoreños somos bien particulares por el reconocimiento que tenemos en nuestra capacidad emprendedora. Ánimo, podemos hacer un montón. Ustedes especialmente que tienen tanta tecnología a su disposición. En relación a la pregunta de Stanley me hablaba de la elusión y la evasión fiscal, y en efecto él hablaba que se estiman en 750 millones de dólares. Quiero reiterarte, Stanley, y yo espero que la intención de la pregunta es sana, porque hay gente allá afuera que solamente busca hacer preguntas malintencionadas, y yo tomo tu pregunta con buena intención. Quiero que sepas, y me encanta y te agradezco la pregunta porque es fundamental. Porque no es aceptable que algunos no estén pagando impuestos. Es decir, todos tenemos que cumplir con la ley y todos, si estamos sujetos al pago de impuestos, hay que pagarlo.
Y ojo con esto. Muchas veces nos agarramos del tema de evasión para echar culpas y justificar echar culpas al sector privado, especialmente al sector privado formal y a las empresas grandes. Yo no lo voy a defender porque realmente esa es la labor que le corresponde a la gremial, a la ANEP. Y yo no estoy aquí en mi calidad de empresario, sino que en mi calidad de presidente de FUSADES. Pero déjame decirte que contrario a lo que generalmente se dice, son las empresas grandes las que más recursos, más impuestos pagan. Y déjame decirte que el problema no está en las empresas, ya sean pequeñas, medianas o grandes del sector formal. El problema principal está en el sector informal, porque por su informalidad no está pagando impuestos. Y ojo con esto. Imagínense ustedes que si ahorita todos los impuestos se recaudan del sector formal, que representa un 25% de toda la economía del país, imagínense lo que pudiéramos recaudar si el otro 75% de la economía, que es informal, pagar impuestos. Por eso es importante la pregunta de Stanley, porque tenemos que buscar maneras de cómo hacemos más efectiva la gestión para facilitar que los informales se incorporen al sector formal. No porque los debamos de ahogar con impuestos, pero que paguen ciertas cantidades mínimas que les facilita también acceder a servicios y apoyos que el sector formal puede ofrecer. Por lo tanto, Stanley, lo que te estoy respondiendo es, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo que debemos de combatir la evasión, la elusión, y tenemos que poner especial atención a todo el sector informal que hoy por hoy no está pagando nada de impuestos. Ahora, no es justo que nosotros pretendamos motivar a los informales que se conviertan en formales solo para ahogarlos con impuestos. Por eso regreso al punto de los impuestos que ya traía antes. El país tiene que cobrar impuestos razonables para facilitar que los informales se sumen. Y por favor, por más que caiga mal esto que les voy a decir, es una realidad. En la medida que se suben los impuestos, más gente se sale del sector formal y se va al sector informal porque ya no tiene capacidad de pagarlos. En ese sentido, tenemos que asegurar que los impuestos son razonables para que eso facilite que los informales se sumen y puedan hacer la contribución que ellos tienen que hacer, pero al mismo tiempo verse beneficiados con aquellos apoyos que el sector formal le puede ofrecer a los pequeños, medianos, microempresarios que entran a la formalidad. Gracias, Stanley, por la pregunta. A ver, Emma, creo que he respondido a estas tres. Podemos pasar a otra ronda. Vamos a pasar a la última ronda porque tenemos una actividad con Don Miguel en la que lo estamos lanzando a un Q&A estrellato vía Twitter. Entonces tenemos que ir cerrando esta sesión aquí porque luego... Pero vamos a ver qué tal me va. Yo soy nuevo en esto y no soy muy bueno, pero los que me quieran seguir, ahí estoy tratando en Twitter de estar más activo. Así que también hay que invitarlos, Emma. Correcto, si quedan preguntas pendientes, porfa háganlas llegar a Twitter, ya sea de FUSADES o directamente de Don Miguel, es @MiguelASimán, y ahí lo pueden hacerle la pregunta y él directamente les va a ir contestando. Es primera vez que estamos probando esta modalidad, a ver qué tal nos va, y va a ser otra experiencia tecnológica en la que FUSADES está incursionando de la mano del presidente. Así que ahorita tengo... wow, me han levantado varios la mano, pero ya tenía apuntado a Michael primero, que quedó pendiente de la vez pasada. Diana Argumedo había hecho la pregunta, me la hizo llegar sobre qué podía hacer la juventud para participar, y creo que usted contestó haciéndole referencia a la pregunta de Claudia. Creo que ya contestó de manera muy clara esa pregunta, así que
Dianita, perdóname, pero sí me la voy a tener que saltar. Y te voy a dejar que hagas la segunda parte de tu pregunta pero tú se la haces. Así que después de Michael vas tú con la segunda parte. Y luego tengo a Cristian. Cristian ha tenido problemas de conexión, don Miguel, pero me hizo llegar su pregunta, así que si quieres se la leo antes de darle la palabra a los demás. ¿Qué rol juega estar en periodo electoral, las decisiones o la manera de manejar la pandemia por parte de los funcionarios públicos? Entonces vamos con Michael, luego con Diana y hasta ahí vamos a tener que quedarnos porque el tiempo nos está comiendo. Así que Michael, dale con tu pregunta. Ok, gracias. Buenos días a todos. Yo quiero referirme específicamente al sector turismo, ya que mencionaba lo de operar bajo un porcentaje. En este caso, que el sector turismo representa el 5.9 del PIB, ¿cómo podría operar en un 40%, por ejemplo, si este tipo de actividades pueden resultar en un punto de contagio de la enfermedad y por tanto se ven limitadas? El ejemplo que quiero poner específicamente es el de Semana Santa, porque se vio pues, que realmente la Semana Santa no se celebró como en años anteriores. Muchas gracias. Perfecto. Diana Argumedo. Ok, hola, buenos días. ¿Cuál es el rol de los jóvenes en el fortalecimiento del Estado durante la crisis de COVID-19? Gracias, Diana. Y la pregunta de Cristian, que ya se la hice, don Miguel, sobre el rol de estar en preelecciones, periodo preelectoral, justo en medio de una pandemia. Muchas gracias a todos. Michael, gracias por tu pregunta sobre el turismo. Un sector bien importante. Y el turismo, y no pretendo ser exhaustivo, pero el turismo no solo te ofrece atracciones de entretenimiento, pero principalmente el sector de turismo en este país lo que ofrece tiene que ver con transporte turístico, así como también hospedaje y también restaurante, comida. En ese sentido, mira, yo soy de la opinión que al igual que el sector del turismo, hay otros sectores o casi todos los sectores que están viviendo las dificultades de la pandemia. Pero yo estoy convencido que sí se pueden tomar medidas, no para operar totalmente, pero sí, como bien tú lo decías, operar parcialmente. A ver, yo voy a tratar de ser aquí creativo. Obviamente, si estás en el subsector de transporte turístico, tú puedes, así como es en el transporte público actualmente, tú puedes facilitar tours en donde se guarda distanciamiento dentro de los vehículos públicos y también puedes exigir que la gente use mascarilla y otras medidas. Yo sí creo que en el tema de transporte de turismo, así como se está haciendo con el sector público, con el transporte público, pues igual manera se podría hacer en el lado de turismo. En el tema de hospedaje, yo quiero decirte que algunos hoteles sí han guardado o en su momento, cuando empezaba todo este tema, sí fueron introduciendo medidas de distanciamiento social. Incluso algunos proponían que de tener una habitación ocupada, otra vacía, una ocupada, otra vacía, y desde luego exigir el uso de la mascarilla y otros protocolos. Y de igual manera, en el tema de la comida, bueno, imagínate tú que en efecto muchos de los restaurantes para sobrevivir están vendiendo comida a domicilio. Entonces, si están vendiendo comida a domicilio, perfectamente pueden servir comida en sus locales, pero con los distanciamientos adecuados. Yo sí creo que no es fácil, pero sí se pueden tomar medidas para que ese sector sobreviva.
Lo peor que le puede pasar al país es que un sector que le ha costado tanto desarrollarse, hoy lo vayamos a dejar morirse. Porque ninguna empresa turística va a aguantar si no permitimos que reinicie operaciones. Por más dinero que le demos para cubrir gastos, por más dinero que le demos para préstamos de largo plazo, eso no es suficiente. Todas las empresas, y en particular el sector turismo, tiene que empezar a abrir sus operaciones para por lo menos, Michael, empezar a atender el turismo nacional y de esa manera gradualmente ir recuperando aquel turismo internacional en aquellos casos que ya lo habían logrado. El turismo en El Salvador no ha sido, a ver, déjame ponerlo de esta manera. El Salvador no ha sido necesariamente un destino turístico que ha estado en los niveles más altos en la mente de los turistas internacionales. Es decir, hay que con humildad reconocer que los turistas internacionales han buscado otros destinos prioritariamente. Y eso es por diferentes razones y vivencias que hemos tenido en el país, entre ellas el tema de la seguridad. Por lo tanto, a mí me parece que lo que ha hecho este sector, estos empresarios turísticos, es impresionante. Porque pese a todas las adversidades que se viven en el país, haber logrado que este sector crezca es admirable. Y lo que más necesita es nuestro apoyo. No lo podemos dejar morir. En cuanto a la segunda pregunta, no logré capturar el nombre. No sé si diste Diana, Emma. Sí, es Diana, don Miguel, sobre el rol de los jóvenes para el fortalecimiento del Estado. Gracias, Diana. Mira, yo creo que es excelente pregunta también. Ustedes tienen una labor. A ver, lo más importante es que velemos por la transparencia, en estos momentos de pandemia, que velemos por la transparencia y la efectividad en el uso de los recursos. Por lo tanto, todos los ciudadanos y los jóvenes tienen que velar por estos recursos limitados y eso se hace con la auditoría social, con la auditoría ciudadana. Es decir, exigiendo que nos den información, exigiendo que nos rindan cuentas, porque sí nos tienen que rendir cuentas. Una cosa sos tú, Diana, en tu vida privada o en tu negocio privado. Tú rendís cuentas a tus inversionistas, a tu gente en esa empresa o en tu vida privada. Eso es una cosa. Pero otra cosa es el sector público, porque el sector público está administrando, está manejando recursos que todos nosotros, el público, le hemos dado con la condición que lo maneje bien. Y por lo tanto tenemos el derecho implícito de exigir que nos rindan cuentas, de exigir que el dinero se ocupe con eficiencia y transparencia. Y por lo tanto hay un rol fundamental de ustedes jóvenes de velar porque estos recursos que han generado una gran deuda al país y que van a obligar a que ustedes paguen estos fondos, pues ustedes tienen que auditarlos, tienen que monitorearlos. Y no solamente estoy hablando del gobierno central, sino que también de los gobiernos locales, que ya me refería a ello. ¿Cuál es otra labor fundamental que tienen ustedes jóvenes en medio de esta crisis? Bueno, ya hablé de la responsabilidad social en cuanto a las iniciativas que ustedes pueden desarrollar por el prójimo. Pero hay otra fundamental que es la que me quiero referir y es la responsabilidad que tienen de velar por el sistema democrático. Ya dije en mis palabras iniciales, no hay ninguna justificación para atropellar el orden constitucional en pro de atender la pandemia. El fin no justifica los medios.
hay que cuidar la Constitución y la Constitución va a garantizar nuestra democracia, va a garantizar que vivamos en paz, va a garantizar nuestros derechos ciudadanos y nuestras libertades. Y eso es sumamente importante, especialmente para ustedes los jóvenes. Tienen que defender eso, tienen que defender la Constitución. Nos costó ponernos de acuerdo a los salvadoreños y no podemos permitir ningún intento autoritario, ningún espíritu autoritario. Y aquí no estoy criticando a nadie, es que esa tiene que ser nuestra naturaleza, defender el Estado de Derecho y para ello defender la ley y la Constitución. Que me pueden caer mal algunos diputados, que me pueden caer mal algunos gobernantes, que me pueden caer mal algunos ministros, un montón de gente nos puede caer mal. Pero la Constitución y el Estado de Derecho se tiene que respetar. Y perdonen que hable así, pero es lo más importante que las generaciones antes que las mías y mi generación les estamos dejando a ustedes. Y aquí, ojo, nadie está pidiendo que nos agradezcan nada, no me estoy haciendo el mártir ni estoy haciendo el drama, porque yo he trabajado en ello, arriesgando muchas veces nuestras vidas, porque sí fuimos generación que vivimos la guerra intensamente. Y lo hicimos por nuestros hijos. No me importa si ellos lo van a agradecer o no lo van a agradecer, pero lo hicimos por ellos. Y nos queremos morir con la satisfacción y ustedes van a vivir en esa libertad por la cual nosotros peleamos. Que van a vivir en paz y en el orden constitucional que nosotros añoramos. Y si bien lo que nosotros estamos dejando es una plataforma democrática que es imperfecta, pero al fin es una plataforma democrática con instituciones, es su obligación defender ese sistema, defender esa plataforma y construir una mejor democracia sobre ella. Ya sabemos que es imperfecta, pero hay que mejorarla y les corresponde a ustedes, aprendiendo de las lecciones del pasado. Es decir, nosotros hemos dejado una plataforma democrática y por más imperfecta que sea, para que ustedes construyan democracia, pero no para construir autoritarismo. Eso no es nada innovador. Ojo, si nosotros ya venimos de ahí, al pasado uno va, uno regresa solo a aprender, pero no a repetirlo. Y en ese sentido, claro que nos preocupa ver algunas actitudes autoritarias en el contexto político salvadoreño. Y eso es peligroso. Y por lo tanto, no importa de qué color político ustedes puedan saborear. Lo importante es que la democracia es sagrada y se tiene que cuidar. Y eso es lo que les va a permitir a ustedes desarrollarse. Eso es lo que les va a permitir a ustedes soñar y desarrollar sus sueños. Si no hay democracia y si no hay orden constitucional, no se hagan ilusiones porque no van a poder desarrollar sus sueños. Y si empiezan, a medio camino van a correr el riesgo que se les desmorone, porque el país no les dio a ustedes la solidez y la seguridad y la estabilidad para desarrollar esos sueños. Y todos soñamos. Soñamos con tener una familia, soñamos con desarrollar un negocio, soñamos con tener nuestra casita y sacar un préstamo para hacernos de esa casita. En fin, todos soñamos, pero esos sueños necesitan estabilidad, necesitan un orden para yo poderme desempeñar y desarrollar esos sueños. Y por eso es tan importante la democracia. Y en ese sentido, de todo lo que yo te pueda decir, Diana, lo más importante es salvar la democracia. ¿Ok? Nos pueden caer mal un montón de políticos corruptos, nos puede caer mal un montón de gente, pero distingamos y no votemos por esa gente que nos caiga mal. Pero eso no significa que vamos a ir en contra de la democracia.
Mucha gente está criticando a la democracia. Pero y la pregunta es, bueno, ¿y cuál es la alternativa? ¿El totalitarismo? ¿La dictadura? No, hombre, por favor. No hay hoy por hoy mejor sistema. Defendamos este que nos permite desarrollarnos. Ese es mi mensaje. Y esa es la responsabilidad más grande que ustedes tienen en medio de una crisis. Esta o cualquier otra que ustedes tengan que enfrentar a futuro. Porque, ojo, a su edad, esta no va a ser la única crisis que ustedes van a enfrentar. Y de esta ustedes tienen que aprender. Porque vienen más. Vienen más. Y no hay que tenerles miedo. Hay que tener fe en Dios y confianza en nuestras capacidades. Yo tengo confianza en Dios y tengo confianza en los salvadoreños. Los salvadoreños somos cachimbones. Y lo hemos demostrado a través de nuestra historia y lo hemos demostrado a través de todos los desafíos y emergencias que hemos vivido en el pasado. Y siempre salimos adelante. Así que ánimo, sin miedo. Creo que tengo una última pregunta que te había dejado, entiendo que Cristian. Correcto. Y me planteabas sobre las decisiones en medio de un contexto electoral. Muy buena pregunta también de Cristian. Y es que ciertamente los contextos electorales son importantes. Hombre, son parte de esa democracia que yo les estoy pidiendo que tenemos que salir a defender. Y es gracias a los periodos electorales que podemos renovar las capacidades de un gobierno. Renovar con gente nueva, con gente que trae nuevos talentos, en fin, los periodos electorales son importantes y los tenemos que atender con responsabilidad. Pero estamos claros que en nuestro país un periodo electoral lamentablemente puede contaminar las políticas públicas, porque las políticas públicas muchas veces se pueden hacer o se pueden volver cortoplacistas para atender unas situaciones de politiquería en vez de estar pensando con capacidad de estadista, pensando en el mediano y largo plazo, y de esa manera introducir medidas sostenibles. Así que sí, en efecto, los periodos electorales son importantes, pero también pueden ser peligrosos cuando se combinan con estas crisis. Y debemos nosotros todos cuidar que las medidas que un gobierno introduce no sean medidas que solo conllevan a politiquería barata en el contexto electoral en vez de políticas sanas, sostenibles, que van a llevar beneficio a los ciudadanos. Así que ahí tenemos que aprender a ser críticos. Ustedes tienen que aprender a ser críticos y eso viene de la capacidad de pensar, la capacidad de razonar y de no dejarse manipular. Con esto me quedaría, Emma. Estas preguntas me emocionan y tú sabes que yo puedo seguir hablando por largo rato, pero quiero finalizar esta sesión disculpándome por aquellas preguntas que no pude tomar. Desde luego yo le he dicho a Emma que si quiere que el otro sábado volvamos a tener otra sesión, con el mayor gusto podemos retomar más preguntas. Me encanta estar interactuando con ustedes. Los felicito por lo que están haciendo. Hombre, sus preguntas denotan una calidad de pensamiento importante y los felicito por ello. Los felicito por toda la labor que hicieron o que siguen haciendo a través del programa o las iniciativas de diálogos y desde luego por su participación en Academia de Democracia. Les motivo a mantenerse vinculados a FUSADES. Ya les dije, no tenemos toda la verdad, pero tratamos de conseguirla, de averiguarla y continuamente estamos emitiendo opiniones que estoy seguro les puede ayudar a hacer pensar y a agrandar su conocimiento en los diferentes temas. Y más que nada, les envío muchas bendiciones y les deseo lo mejor en esta cuarentena, que Dios los proteja del virus y desde luego actuemos con responsabilidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, don Miguel. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y también gracias a los que ahorita están viendo esta retransmisión unos cuantos días después de tener el conversatorio en vivo. Los vamos a mantener
informados para futuros conversatorios, no solo con don Miguel, sino también con los demás directores del Centro de Pensamiento de FUSADES. La intención es mantener ese vínculo abierto con la institución y que de verdad el rol que juega la juventud en el quehacer de FUSADES es muy importante y me encanta que la Fundación siempre tiene las puertas abiertas para compartir el conocimiento o esa búsqueda de la verdad con la juventud, que seguimos siendo mayoría dentro del padrón electoral, que seguimos siendo los que podemos cambiar la realidad de este país a través del voto. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Algo quiere decir? Ya le vi la cara que se está riendo. Para bien o para mal, cambiarla para bien o para mal, así que tienen una gran responsabilidad. Gracias a todos, gracias por todo. Gracias, que pasen un feliz fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos.